Bueno, vamos a hablar de infarto cerebral con énfasis en el manejo agudo, que el último tiempo han habido bastantes cambios al respecto. La enfermedad cerebrovascular es una patología muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque antiguamente se hablaba casi que era de paciente añoso, y hoy en día ya se ha visto y se ve diariamente de que son pacientes que están activos laboralmente, que están activos socialmente, y por lo tanto el problema, por supuesto, que es cuando el paciente fallece, ¿cierto? Por alguna patología, un infarto cerebral grave, pero también está el tema de las secuelas y todo lo que significa para la funcionalidad del paciente, para su familia y en conjunto para la sociedad. Y cada vez más estamos viendo pacientes adultos y adultos jóvenes, pacientes de 40 años, de 50 años, y que obviamente son un drama, ¿cierto? Viendo el caso a caso. Es una de las principales causas de muerte a medida, ¿cierto?, de que la población va envejeciendo y también cambian los hábitos de vida, toma cada vez más importancia. Y una vez más recalcar el tema de que aparte de la letalidad, es muy importante la funcionalidad y cómo eso queda bastante trastornado, no solo en el paciente, sino que en todo su entorno. Acá tenemos la típica imagen de un infarto lacunar, donde hay una obstrucción de un vaso y eso genera cierta muerte tisular. Los factores de riesgo son la edad, la raza, en general los hombres tienen más riesgo que las mujeres, tienen mucha más carga cerebrovascular. Hay algunos polimorfismos genéticos, ¿cierto? La ubicación geográfica tiene diferencia en el sentido de el tema de la calidad de vida, el tema de todo lo que tiene que ver con el tema sociosanitario. Y bueno, también hay que incluir algunas patologías genéticas, por ejemplo, el CADASIL. Y los modificables, bueno, aquí tenemos la larga lista, la hipertensión, la diabetes, el consumo de alcohol, etcétera, y que son muchas de las cosas que uno va a atacar, especialmente cuando uno determina que la patología fue aterotrombótica, y eso es lo que uno le pone mayor hincapié. Bueno, ¿cuál es el concepto de fondo? Es que hay una alteración de flujo, ¿cierto? Que se desarrolla en forma súbita, siempre que hablamos de algo cerebrovascular es algo ictal, y en general se interrumpe en alguna parte de la vasculatura cerebral el flujo, y por lo tanto la mayoría de las veces estamos hablando de cuadros focales ictales. ¿Sí? En general se habla de más de 24 horas de duración, para hacer la diferencia con el TIA, con los accidentes transitorios, y el hecho de que se presenten con compromiso de conciencia pudiera ocurrir cuando hay alguna alteración de la arteria basilar, por ejemplo, porque ahí está en relación con el tronco, con el sistema reticular activante ascendente, ¿cierto? O pudiera ser también cuando de entrada es un accidente vascular muy importante y un hemisferio completo, por ejemplo, se afecta, que es cuando hay un trombo, por ejemplo, en la carótida. Se hace la diferencia con los TIAs de 24 horas. La definición clásica es esa, tomando en cuenta que se ocupaba el escáner. Hoy en día se sabe de que muchos de los TIA que duraban tantas horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, más bien eran pequeños infartos, ¿cierto?, que tenían rápida recuperabilidad y que no lo veía el escáner, y en una resonancia sí se ven. Ahora, operativamente se sigue hablando de esto, ya, pero hago esta salvedad porque hoy se sabe que la mayoría de los TIA realmente duran 20 minutos, 30 minutos. Mientras más rato pasa, ¿cierto?, de un día, es más probable que haya sido más bien un pequeño infarto cerebral y que el escáner no es capaz de ver, pero claro, si le hiciéramos una resonancia y se lo veríamos. Esto es muy importante siempre tener en mente de que el cerebro es predecible, o sea, si yo tengo una lesión en la arteria cerebral media izquierda, me va a dar síntomas en relación con el área, ¿cierto?, que irriga esa arteria. Y así, bueno, con toda la vasculatura. En general, cuando yo hablo de mi parece hemiplegia de inicio ictal, eso es un síntoma bastante común. Otro síntoma bastante común es cuando hay alguna alteración del hemisferio dominante del lenguaje, el paciente empieza con afasia, y hay que siempre diferenciarlo de la disartria. ¿Ah? Recuerden que la afasia es cuando hay una pérdida, ¿cierto?, en la nominación, en la repetición, en la comprensión, pérdida de significado con su significando, distinta a la disartria, que ahí es más un problema de articulación de la palabra, y que no necesariamente puede ser algo neurológico incluso. También puede haber alteraciones de la sensibilidad, siempre respetando la anatomía. Tiene que ser de un hemicuerpo o puede ser en forma alterna, pero siempre respetando la neuroanatomía.
Alteraciones del campo visual también, que algunas veces los pacientes consultan por pérdida de la visión y el paciente cree, ¿cierto?, de que es solo de un ojo, por ejemplo, y uno al examinarlo detecta de que es una mianopsia, por ejemplo. Alteraciones de la marcha, especialmente cuando el paciente no puede tenerse en pie o aumenta mucho la base de sustentación, me orienta hacia lesiones posteriores, de territorio posterior, cerebelo, tronco. ¿Qué cosas son como preguntas clásicas y que es raro que sean accidente vascular por su forma de presentación, un cuadro confusional, por ejemplo? Ya eso no tiene relación con un accidente vascular, está en otro contexto, igual que un síncope, igual que cuando tengo un paciente, por ejemplo, pudiera ser de que sea un infarto cerebral subagudo, pero en la medida en que el paciente me dice de que el déficit se instaló en 2 semanas, en 10 días, la verdad es que ahí uno abre más la ventana a otras posibilidades, porque en general los cerebrovascular es de presentación ictal, ¿ya? Y la disartria, como ya les comento, pudiera ser confundente e incluso algunas veces ni siquiera es algo neurológico, puede ser de otro origen. Se ocupa la escala de Cincinnati como una escala en el prehospitalario. Hoy en día se tiende, ¿cierto?, a ocupar el BIFAS, porque no solamente se incluye la cara, el brazo, el hablar, sino que también se incluye los ojos, el hecho que el paciente, por ejemplo, esté viendo doble o tenga alguna alteración, y este tema de la ataxia, que tiene que ver con el balance. ¿Por qué? Porque el BIFAS incluye, ¿cierto?, también un poquito de territorio posterior, ya porque el Cincinnati tenía ese problema de que detectaba más que nada accidentes vasculares del territorio anterior, ¿ya? Así que hoy en día se está ocupando bastante esta evaluación prehospitalaria. Ahora, hay una clasificación clásica que la vamos a revisar cuando veamos más accidente vascular en general, que tiene que ver con el TASI, que es un infarto de toda la arteria cerebral media, PASI, que es parcial, o los infartos lacunares, que son estas arterias perforantes que se tapan, o el POSI, que es cuando es alguna lesión de territorio posterior. Esto en general, cuando estamos hablando del infarto cerebral en agudo, no se ocupa tanto. Lo que se ocupa es el NIH, que es una tablita, ¿cierto?, que uno puede aplicar, que hoy en día se puede sacar fácilmente de alguna aplicación en el celular, y que permite objetivar un poco el examen neurológico, no lo reemplaza, pero sí ayuda para poder objetivarlo. Sirve también para ver cómo va el paciente, si evoluciona bien, si evoluciona mal. En algunos casos sirve para orientar el estudio. Antiguamente, por ejemplo, se pedía la angiotaquia en base a que tenías un NIH sobre 6 puntos. Y sirve cuando uno tromboliza o da trombectomía al paciente para ir midiendo relativamente objetivo, ¿cierto? ¿Cómo va? ¿Cuál es el problema del NIH? Obviamente no es perfecto, es que subestima un poco el hemisferio derecho y los síntomas de fosa posterior. Pero de todas formas es lo que más se ocupa en el servicio de urgencia cuando uno habla de manejo de ACV en agudo. Así que tienen que conocer este score. El Glasgow, la verdad es que no ocuparlo porque no está diseñado tanto para este tipo de patología. Quédense con que deben conocer sí o sí el NIH. Y el ranking tiene que ver con cómo yo veo al paciente que estaba previo a los procedimientos, qué nivel de autovalencia tenía y cómo va evolucionando y cómo se va de alta finalmente. Hoy en día, por ejemplo, el tema de la edad sirve en algunos casos, pero lo que uno más se fija cuando toma alguna decisión de ir a reperfusión o no tiene que ver con la autovalencia, con el ranking previo. Así que es muy importante también tener en claro este concepto. Bueno, el manejo inicial siempre va a ser un hemoglucotest, puesto que la hipoglicemia pudiera provocar, ¿cierto?, una focalidad neurológica. Lo clásico es que dé compromiso de conciencia, pero puede dar también focalidad neurológica. Incluso la hiperglicemia también puede dar algún grado de focalidad neurológica que está menos descrito, pero puede ser. Y de entrada, lo que más ocupamos nosotros, ¿cierto?, es el TAC de cerebro. Permite rápidamente diferenciar hemorragia, tiene pocas contraindicaciones, es muy rápido de hacer en menos de 5 minutos, y lo que uno busca, ¿cierto?, cuando estamos hablando de reperfusión, es que el escáner esté normal. Si ya vemos de que tiene una hipodensidad, por ejemplo, entonces ya la verdad es que la reperfusión no se puede realizar, porque cuando uno reperfunde un territorio que ya está infartado, va a sangrar, aumenta el riesgo de transformación hemorrágica. Se hace el escáner más el angiotac de cerebro. Después les voy a comentar por qué se hizo ese cambio, el hemoglucotest, ¿cierto? Y
mientras se está evaluando el paciente con el NIH y se está tomando la decisión de llevarlo a rayos o no, hay que pedir rápidamente, antes de ir a rayos, pedir los exámenes de seguridad, que como aparece ahí, ¿cierto? La coagulación, prueba hepática, función renal, y es muy importante incorporar el INR si es que el paciente ocupa tratamiento anticoagulante, ¿ya? Porque si tiene un valor de más de 1,7, eso contraindicaría la trombolisis endovenosa, salvo que yo tuviera algún medicamento que pudiera revertir esa condición y que existen, ¿cierto? Desgraciadamente en la mayoría de los hospitales públicos no está disponible. Entonces es muy importante tener ese valor de 1,7 porque, insisto, sobre ese valor contraindicaría el uso de trombolisis endovenosa, por ejemplo. Y hay que tratar de diferir el electro o la radiografía de tórax para una vez que uno ya decidió si es que va a reperfusión o no, y si va a reperfusión, perfectamente eso se puede hacer después. Incluso el electrocardiograma se puede hacer mientras se está colocando el alteplase, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de que no hay que perder tiempo? Se estabiliza el paciente, el ABC, oxígeno si es que está desaturando, reposo, régimen cero. Ojo con la sonda nasogástrica, puesto que si el paciente va a trombolisis endovenosa, es mejor no intervenir al paciente en ese sentido, puesto que si es que es una colocación tórpida, puede aumentar el riesgo de sangrado, ¿ya? Se deja suero fisiológico, nunca glucosado, normotermia, normoglicemia, y la PAM uno es un poco más permisivo, ¿cierto? Con una PAM hasta 150. ¿Qué es lo que no hay que hacer nunca? Bajar rápidamente la presión arterial, no se ocupa nifedipino sublingual porque baja, ¿cierto?, la perfusión cerebral. E incluso si uno va a trombolizar al paciente, la presión arterial sistólica de entrada no debe ser mayor a 185, la diastólica no más de 110, y en general la PAM no moverse más allá de 130, uno se pone mucho más estricto. En la medida en que la presión sistólica es sobre 185, la diastólica más de 110 y trombolizo a ese paciente, tiene mucho riesgo de transformación hemorrágica. De hecho, teniendo el concepto de que no hay que perder tiempo, una de las cosas que uno sí o sí debe darle tiempo a pesar de esto, ¿cierto?, es el manejo de la presión arterial, ¿ya? Bueno, el TAC de cerebro rápido de hacer, está en toda la urgencia, en la mayoría de los hospitales públicos, descarta rápidamente hemorragia, así que es lo que más se ocupa. Siempre tener ojo de que lo que uno busca no es ver el infarto, sino que se vea normal, a lo más normal posible. Cuando uno ya ve una hipodensidad es porque hay edema citotóxico, después viene edema vasogénico, y si yo reperfundo eso, lo voy a provocar algo deleterio al paciente, ¿ya? Acá, por ejemplo, se ve la progresión, cómo va evolucionando un escáner dentro de las primeras 24 horas. Entonces, lo ideal es tener, ¿cierto?, esto que está acá a la izquierda, o sea, lo más normal posible. Si yo ya veo esta imagen hipodensa, obviamente que independiente de los horarios que me digan los familiares, por ejemplo, o en el traslado que me digan, no, si efectivamente está dentro de ventana, lleva 1 hora, yo con esta imagen obviamente no lo voy a trombolizar, y siempre recordar de que las horas de inicio pudieran ser absolutamente erradas, ¿cierto? Por alguna mala percepción de los acompañantes, absolutamente. ¿Qué es lo que nosotros ocupamos? El ASPED. El ASPED es una forma relativamente objetiva dentro de lo que se puede, ¿cierto?, de ver cambios precoces, ya donde se pierden ciertas estructuras o se pierde la diferenciación córtico-subcortical. Hay varios puntos del cerebro que hay que fijarse, y 10 puntos es cuando está todo normal. Y si yo veo alguna alteración, le voy quitando puntaje. Por ejemplo, acá se ve, ¿cierto?, los ganglios basales, el caudado, el brazo posterior de la cápsula, el putamen, la ínsula y la zona cortical aquí superior, media, inferior, y lo mismo acá, superior, media, inferior. Cada una tiene un puntaje. Entonces, si yo veo de que desaparece el caudado, cuesta diferenciarlo, o se pierde el brillo insular, yo le voy quitando puntos a ese escáner. Si el escáner tiene 7 o menos, significa de que ya hay un infarto que se está estableciendo, que va a ser extenso, y de nuevo, este concepto de que si lo reperfundo, puedo provocar algún tipo de transformación hemorrágica, ¿ya? Se ocupa bastante el ASPED, de hecho aparece en los estudios clínicos, y ya un ASPED menos de 7 o menos de 6 en algunos trabajos, ¿cierto?, habla de que desgraciadamente uno no debería reperfundir, o por lo menos pensarlo muy bien, ¿ya? Lo que yo transmito en general a los médicos, a los colegas, ¿cierto?, urgenciólogos, o que están recién empezando, ¿cierto?, con el manejo cerebral en agudo, es pensar en escáner normal o no.
Ya después el ASPET uno va ganando con el tiempo experiencia para poder decir si está con un ASPET de 7 o menos. Pero el principal concepto es que si yo voy a reperfundir, tiene que estar el escáner lo más normal posible. Acá se ven algunas cosas, algunos detalles. Por ejemplo, se ve el signo de la cuerda acá, que está la arteria cerebral media derecha trombosada y se observa. Acá también un signo del punto, lo mismo, ¿cierto? Que ya esto estamos hablando de M1, que es la zona proximal, y esto probablemente ya sea M2, M3 incluso, que es más distal y por eso se ve más pequeñito. El protocolo Stroke, la verdad es que quita un poco de tiempo, en el mejor de los casos igual demora unos 20 minutos. Hay que recordar que tiene contraindicaciones, por ejemplo, paciente con frenillos, paciente con un marcapaso, requiere cierta cooperación, tiene que estar quieto el paciente por más rato que el escáner. Y lo otro que es muy importante, no está disponible en todos los hospitales. Entonces, en general, como vamos a ver después, cuando hablamos de tiempo de ventana que está claramente establecido para trombolisis endovenosa o trombectomía y que están dentro de los horarios más seguros, con el escáner basta y sobra. Puedo tomar decisiones. Si yo tengo dudas o tengo alguna ventana que no sé cuándo empezó el paciente porque la historia no es la adecuada o porque es un infarto cerebral de despertar, ahí yo ocupo la resonancia, ¿ya? Y la resonancia, ¿cierto?, permite ver varias secuencias en el protocolo Stroke, que es un tipo de protocolo que dura menos que la resonancia convencional, que dura como 45 minutos. Esto puede durar 5 minutos o 10 minutos, y se puede ver una fase de difusión, un flare, se puede ver también un T2 gradiente. Entonces, da mucha más información que el escáner sobre, por ejemplo, cuánto tiempo lleva de evolución y, por ejemplo, cuál es la extensión del infarto, ¿ya? Porque la resonancia, a diferencia del escáner, rápidamente muestra el tamaño del infarto y la temporalidad. Pero les insisto de que si yo tengo un paciente que está en una ventana segura, el escáner está normal y no cumple, y cumple con los criterios y no tiene contraindicación, bueno, lo más rápido es ir a reperfusión rápidamente. La resonancia siempre hay que dejarlo para situaciones, ¿cierto?, que están más allá de la ventana clásica o de duda. Entonces, de nuevo, stroke de despertar, stroke sin hora de inicio clara, duda en fosa posterior, y como voy a comentar después al final de la presentación, hay algunos casos que con imágenes avanzadas se puede llevar a cabo reperfusión incluso más allá de las 6 horas. Bueno, ¿qué es lo que se ocupa? Se ocupa el alteplase, que es un medicamento que está aprobado por la FDA y que actualmente está un poquito en entredicho con otro medicamento que se llama tenecteplase, ¿ya? De todas formas, la mayoría de guías clínicas se ocupa el alteplase y se ocupa en forma endovenosa, ¿ya? Hubo varios estudios que hablaban de lo intraarterial, pero la verdad es que hoy día con la trombectomía mecánica eso se dejó un poco de lado y o es trombolisis endovenosa con alteplase o tenecteplase, ¿cierto? Que vamos a comentar un poquito después algo de eso. Y la otra opción es la trombectomía mecánica. Entonces, se aprobó el 95 y la verdad es que en la parte pública hubo un delay, ¿cierto?, bien importante, varios años que no había en forma sistemática la realización de este examen, siendo tan importante. Y la verdad es que recién el año 2009, en forma esporádica, se hizo un primer caso en el Hospital Barros Luco y se hizo un piloto también en el Barros Luco el 2011. Entonces, la verdad es que es bastante es sorprendente cómo pasó tanto tiempo entre que esta técnica se aprobó en Estados Unidos y se trasladó esto, ¿cierto?, al sistema público. Y bueno, hoy en día está dentro de la guía GES. ¿Y cuál es el problema? Y bueno, y ahí se está salvando un poco con la teletrombolisis, es que tampoco hay disponible neurólogo en todos los centros. Y por eso es tan importante que los médicos urgenciólogos y bueno, todos los médicos que tengan contacto con la urgencia conozcan un poco de estos conceptos. Bueno, el principal beneficio de las primeras 3 horas, y como ya comenté, es lo que siempre hay que gastar tiempo, que es como la excepción, porque uno quiere ganar tiempo y hacer todo rápido, pero lo que sí hay que parar un poco es en el tema de la presión arterial. O sea, si yo no tengo presiones arteriales adecuadas, no puedo trombolizar, tengo que compensar eso. Generalmente se hace con bolo de labetalol, y ahí recién, ¿cierto?, yo voy a la trombolisis endovenosa. Y lo otro que es importante es que tener claro que lo ideal entre que llega el paciente, que es lo que se llama la puerta, y la aguja, o sea, se pasa el trombolítico, lo ideal sería en 30 minutos. En general se tiene un promedio de 60 minutos, ¿ya? Pero uno siempre tiene que tender a tratar de optimizar las redes, la educación dentro del centro donde uno está,
para que sea todo ojalá en 30 minutos. Y fíjense, ya hay algunos papers del año 92, incluso hay mucho más antiguos. Y aquí está el paper clásico del 95, que primero demostró de que los pacientes andaban bien en las primeras 3 horas. Luego hubo un adendum, ¿cierto?, que fue ya mucho tiempo después del 2008, donde se logró extender un poquito más la ventana terapéutica para poder tener acceso a más pacientes, porque desgraciadamente de 100 pacientes que tienen accidente vascular, no más de un 10% va a llegar en ventana. Entonces, con el objetivo de poder beneficiar a más pacientes, siempre se estaba en la búsqueda de ampliar un poco la ventana terapéutica, que, ojo, cuando uno habla de ventana terapéutica es entre que el paciente empezó con los síntomas y se pasó el alteplase, el bolo de alteplase. ¿Cuál es la trampita con esto de 3 a 4,5? Es que se excluyeron algunos pacientes, como aparecen acá. Entonces, en general, todos los pacientes, si tienen 3 horas de ventana, se deberían trombolizar, ¿cierto? Y hay un grupo que entre 3 horas y 4,5 también se beneficia. Quienes no se benefician o tienen menos, van a andar menos bien y se aumenta el riesgo de sangrado, son los pacientes mayores de 80 años que tuvieron un stroke previo en los 3 meses o un stroke previo más diabetes o que tengan un NH sobre 25. Este grupo de pacientes uno debería trombolizarlos solo si llegan en las primeras 3 horas, ¿ya? Porque el beneficio, si uno va de 3 a 4,5 en este grupo, no es tan claro, ¿ya? Y acá está una curva muy bonita, muy buena, ¿cierto? Donde aparece que mientras más cerca estoy del tiempo, mientras más rápido hago las cosas, los pacientes van a andar mucho mejor. Y por eso que es muy importante cuando uno habla de que tengo una ventana de 3 horas, no significa que puedo esperar 3 horas a trombolizar al paciente, sino que siempre antes es mejor porque se mueren menos neuronas. E incluso acá hay una revisión del Lancet que es muy buena, donde aparece de que el NNT, para que el paciente se vaya con un ranking de 1, para que se vaya caminando, ¿cierto? Es de 4,5 si uno tromboliza al paciente en los primeros 90 minutos. En cambio, si uno va al final de la ventana terapéutica, el NNT, o sea, cuántos procedimientos tengo que hacer para que salga uno exitoso, es de 21,4. Entonces, realmente muy importante esto de que el tiempo es cerebro. Y acá, ¿cierto? Hay un paper también bastante clásico que habla un poquito de esto, de cuántas neuronas se pierden, cuántas sinapsis se pierden por minuto, por segundo, etcétera. Y obviamente que uno trata de que siempre el daño sea lo menor posible. Acá aparece la publicación, ¿cierto?, del año 2011, del piloto del Hospital Barros Luco. Aparecen un poco los criterios de inclusión, que es básicamente un déficit neurológico ictal, eh, y como les comentaba, con el escáner en esa época era suficiente. Hoy en día vamos a ver con el advenimiento de la trombectomía mecánica, de que hoy en día pedimos TAC más angio-TAC inmediatamente. Y acá aparecen los criterios de exclusión, que son bastante, hay algunos que son similares al actual, hay algunos otros que han cambiado. Acá está ya la experiencia, ¿cierto?, con los años que han pasado varios pacientes. Hoy en día hay 600 pacientes aproximadamente que se han trombolizado en el Hospital Barros Luco. Aquí ya los 5 años de experiencia. Y acá tenemos, ¿cierto?, un caso que es un paciente con una paresia derecha. Fíjense, Levanta el brazo. Arriba. fíjense como prona el brazo tiende a caer. Esto fue antes de pasar el trombolítico. Y después de pasar el trombolítico. Levanta los brazos ahora. Entonces, la verdad es que teóricamente uno debería esperar a los Que se 90 caigan días. arriba. Uno debería esperar a los 90 días para decir si algo fue exitoso o no, porque ese era como lo objetivo de los primeros papers, pero la verdad es que cuando el paciente anda bien, se ve las primeras 24 horas, ¿cierto? O previo al alta ya uno ve una mejoría bastante importante y al revés, si hay alguna complicación, eso también se ve rápidamente. Incluso acá hay una experiencia que en el Hospital de Talagante, que es lo importante de que esto se hace a través de telemedicina, ya que viene a cubrir un poco lo que comentábamos anteriormente, de que la idea es abarcar la mayor cantidad de pacientes posible que se puedan beneficiar, y si no hay un neurólogo presente, se puede hacer a través de teletrombolisis. ¿Cuáles son los cambios más importantes que hay hoy en día? Es que la edad no es una contraindicación en sí, sino que la funcionalidad.
Yo puedo tener un paciente de 80 años, pero que sea bastante funcional, o incluso de 90 años, y tenemos pacientes que se han trombolizado de esa edad, ¿cierto? Así como podemos tener pacientes de 50 años, pero que ya están secuelados, a lo mejor por algún otro accidente vascular o por otra condición. Entonces, es muy importante, más que la edad, hablar de la funcionalidad del paciente. Y lo otro de que la fosa posterior, en general los papers, tanto el ECAS como el NINS, no incluía pacientes con fosa posterior. Y el tronco es una zona obviamente vital para la persona, ¿cierto? Es muy riesgoso que tengan infarto en esa zona. Y por lo tanto ahí, en aras de muchas veces como salvataje, se puede extender la posibilidad de trombolisis endovenosa o incluso vamos a ver después trombectomía mecánica hasta 12 horas o más según el caso a caso. Y lo otro que ha cambiado es que hoy en día uno llega al lugar donde se toma la imagen y si uno constata en ese momento de que no hay una contraindicación, se puede pasar el primer bolo de trombolítico ahí en el escáner. No es necesario tener los exámenes a la vista, uno después corrobora de que los exámenes están bien y si hubiera algún problema se detiene la infunción de alteplase. ¿Cuál es el único pero? De que el paciente ocupa anticoagulante, ahí tenemos que esperar sí o sí el INR, y si es que a la vista, a la evaluación clínica, tiene alguna coagulopatía. Si yo tengo un paciente que a la vista, el examen físico, veo que tiene un daño hepático crónico, que tiene ascitis y que probablemente va a tener varices esofágicas, obviamente ahí voy a esperar el resultado de los exámenes, ¿cierto? Y probablemente no lo trombolice. Pero un paciente sin uso de taco y sin alguna patología clínica a la vista que incluya coagulopatía, yo paso el bolo de alteplase y después corroboro con los exámenes que va todo bien, en aras de nuevo, ¿cierto?, de agilizar todo. Y hoy día, ¿cierto?, se ha visto de que hay muchos pacientes que tienen un NIH bajo, de 3 puntos, de 4 puntos, de 5 puntos, y que está aguantando debido a que tiene buena circulación cerebral, de que tiene buenas colaterales. Y aún así tienen un trombo en el cerebro, un trombo en alguna arteria grande. Entonces, por eso hoy en día, en general, a todos los pacientes en ventana, ¿cierto?, se les pide un TAC más un angioTAC, para definir claramente si va a trombolisis endovenosa o si también va a trombectomía mecánica. Bueno, ¿cuáles son los problemas de la trombolisis endovenosa? De que en general no mejora mucho la letalidad, los vasos grandes no se destapan y tiene mala respuesta con NIH grandes. Entonces, se tenía la situación de que pacientes que estaban más graves, que tenían trombos más grandes, no andaban tan bien, y también había este subgrupo de pacientes que tenían alguna coagulopatía y que no se podían trombolizar. ¿Qué pasó? Bueno, acá aparece un poquito las tasas de reperfusión cerebral. Fíjense que cuando tengo trombolisis endovenosa solamente un 30% de reperfusión, y cuando ya ocupo trombectomía ya me acerco al 60%, ¿ya? Bueno, y lo otro que les comentaba de que incluso hoy en día está en tela de juicio un poquito el alteplase, y hay evidencia de que el tenecteplase, si bien esto no ha sido traducido a las guías clínicas en general, tendría mejor respuesta. Bueno, ¿qué pasó entonces con estos casos de trombo grande? Bueno, entre comillas, había que sacarlo mecánicamente. Hubo varios estudios a lo largo del año 2000 y finalmente en 2015 salió un estudio ícono que es Mr. Clean del New England, y aparece que efectivamente es útil el procedimiento, es seguro y se tenía que llevar a cabo, ¿cierto?, en los pacientes que cumplieran con los criterios. En el Barro Luco ya del 2012, en algunos casos puntuales, se hacía esto de la trombectomía cuando fracasaba la trombolisis endovenosa. Y eso es un concepto que hoy día ha cambiado. O sea, hoy en día, si yo veo que hay un stop en M1, un trombo grande que está tapado, tengo que ir a destaparlo rápidamente, lo antes posible. No tengo que esperar a que la trombolisis lo abra o no, sino que una vez que se activa el equipo neurovascular, se lleva al paciente al angiógrafo y se trata de destapar lo antes posible. Supongamos de que esto es a los 15 minutos de iniciada la infusión de alteplase, bueno, se hace a los 15 minutos. Si pasaron 20 minutos, a los 20 minutos, etcétera. Tiene que ser siempre lo antes posible, ¿ya? Después vamos a comentar un pequeño detalle de que hay algunos papers que hablan que si está disponible el recurso, incluso el hecho de pasarlo a trombectomía mecánica y no ocupar alteplase, la verdad es que también podría ser. Bueno, y otro gran problema que tenemos hoy en día es que en el sistema público hay pocos centros que tengan 24/7 para hacer este procedimiento.
Entonces el paciente muchas veces tiene que pasearse por toda la región metropolitana para buscar el hospital público que pueda solucionar el problema. Algunas veces eso no se puede hacer y en la espera de algún centro privado o incluso en la espera del mismo centro público se pierde la ventana. Entonces, la verdad que esto es un problema que hay que solucionarlo. O sea, la idea es tratar de desarrollar este procedimiento en la mayor cantidad de hospitales regionales o hospitales de derivación, porque realmente el paciente tiene la posibilidad de mejorar mucho su pronóstico si es que tiene la opción de ir a trombectomía mecánica con una buena indicación. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Tiene que haber una angiotac con un trombo en la zona proximal de la arteria cerebral media o con un trombo en la basilar o un trombo en la carótida, y eso hay que verlo ahí mismo en el escáner, ¿cierto? Lo tiene que ver el clínico, el neurólogo o el colega que esté a cargo de evaluar el paciente. La ventana que tiene mayor evidencia es hasta 6 horas y con un TAC más una angiotac basta y sobra, y de nuevo tiene que estar el escáner lo más normal posible, o si tiene algún signo precoz, el ASPET tiene que ser igual o superior a 7. Y igual que la trombolisis endovenosa, esto es tiempo dependiente. Entonces, antiguamente se hablaba de pedirle a pacientes con NIH sobre 6 el angiotac. Hoy en día se sabe que a todos los pacientes. Lo otro, que la trombectomía no tiene límite de edad, sino que este concepto de que tiene que ser autovalente, tener una buena funcionalidad, y en fosa posterior se puede extender un poco más el tiempo, ¿ya? Se pasa rápidamente a angiógrafo, tratar de no perder tiempo, y le insisto de que como en general son equipos de llamado, mientras llega el paciente se hace el puente con la trombolisis endovenosa si es que el paciente no tiene alguna contraindicación. Por ejemplo, algunas veces ocurre que el paciente tiene una coagulopatía o un INR sobre 1.7, no se puede ocupar trombolisis endovenosa, pero sí se pudiera ir a trombectomía. Acá está la imagen clásica, el aparato, el dispositivo, el Solitaire generalmente se ocupa, ¿cierto? Que atraviesa el trombo, se expande y después se retira. Y acá se ve una imagen donde se ve ahí el stop en M1. Fíjense que en la angiografía no se ve que hay circulación, acá igual se está llenando por las colaterales. ¿Ya? Y de hecho hoy en día las colaterales tienen mucha importancia porque permiten de que el cerebro resista a la isquemia. Y hoy en día se habla de que el tiempo es cerebro, pero también tener colaterales es cerebro. Si un paciente tiene buenas colaterales, tiene mejor pronóstico y tiene mayor indicación de hacer un procedimiento como este. Y acá se ve, ¿cierto?, cómo está después de la trombectomía, mejora bastante la circulación y, ojo, tanto la trombectomía como la trombolisis endovenosa no es para que el paciente no tenga un infarto, sino que es para que sea un infarto pequeño y el paciente funcionalmente quede bien, quede con un ranking que le permita ser o autovalente o con una dependencia leve y que eso puede mejorar a largo plazo. Entonces acá, si se fijan, tuvo un infarto, pero un infarto pequeñísimo. Si no se hubiera hecho el procedimiento, estas colaterales hubiera llegado a un momento en que ya no hubieran podido soportar, ¿cierto?, la isquemia, y el paciente hubiera tenido un infarto completo de arteria cerebral media izquierda, hubiera sido un desastre. Bueno, acá de nuevo están las indicaciones, y aquí está el paper clásico Mr. Clean del 2015, ¿cierto?, que lo pueden bajar de la web y revisarlo. Acá aparece como claramente hubo una mejoría con respecto a los controles, ¿cierto? Los pacientes que fueron a trombectomía anduvieron mucho mejor. Y acá tenemos un video, ¿cierto? Una paciente que llegó pléjica, no respondía a ninguna palabra, se le caía el brazo sin ninguna respuesta, tenía un trombo muy grande, ¿cierto? Un trombo ahí importante en M1, y después del procedimiento logró una muy buena reperfusión, una paciente de más de 70 años y que quedó bastante bien. Buenos días, señora Nancy. Eh, Dígame en qué mes estamos, señora Nancy. En junio, En junio. ¿Cuántos años tiene? 73. 70. Entonces, fíjense de que quedó bastante bien y es una persona que queda absolutamente funcional para seguir con su vida, con todas las implicancias que eso tiene en ciertos familiares, sociales, etc. Bueno, acá nosotros tenemos algunos datos de lo que llevamos nosotros, ¿cierto? A agosto del 2019 ya llevamos 140 pacientes y como ven esto hay un aumento. Uno, porque obviamente ha mejorado la logística local, y segundo, porque ya a partir del 2015, si se fijan, al tener el aval de la evidencia, se pudieron ingresar más pacientes y también tener más recursos del hospital.
los resultados son bastante similares a lo descrito en la literatura. Y lo otro, cierto, que es muy importante y que no se nos debe olvidar, es el tema de la teletrombolisis, que ha llegado a ayudar para lograr de que más pacientes puedan acceder a trombolisis endovenosa, y cuando a través de la teletrombolisis, por ejemplo en Talagante, se observa de que hay un trombo en M1, trasladarlo rápidamente a algún centro avanzado, cierto, que pueda solucionar el problema. ¿Ya? Así que la verdad que es muy importante el aporte que ha tenido la telemedicina, por lo menos en el desarrollo del stroke. Acá está la página web, ¿cierto?, de el equipo de telemedicina, que también está, hay un equipo importante en el área sur, metropolitano sur, y está en trabajo conjunto con el servicio de neurología del Barro Luco. Se ven los pacientes en conjunto muchas veces. Bueno, ¿cuáles son los avances recientes? Como ya terminando un poco la presentación y poniendo el foco, ¿cierto?, en el manejo agudo, es que hay una reserva vascular que hoy en día, ¿cierto? Como les decía, tiempo es cerebro, pero también las colaterales es cerebro. Si yo tengo un paciente con buenas colaterales, significa que va a poder resistir mejor la isquemia. ¿Y cómo tengo buenas colaterales? Bueno, un paciente que no es hipertenso, no es diabético, no es tabáquico, que tiene cierta capacidad de realizar ejercicio, desarrolla buenas colaterales. Al revés, pacientes con estas características, ¿cierto? Uno ve de que toda la parte colateral está ateromatoso, es tortuoso, hay mucho vaso ocluido y resiste mucho peor la isquemia. El otro cambio que ha habido de concepto es que en algunos casos seleccionados, y vamos a ver después que se requieren imágenes avanzadas para seleccionar estos pacientes, se puede extender la ventana hasta 24 horas, tanto para la trombolisis endovenosa como para la mecánica. Y lo otro que se ha visto es que hay algunos estudios que ya habían hablado de esto, pero les voy a mostrar uno un poquito más actual, de que si está disponible hacer la trombectomía mecánica en forma rápida, se debe privilegiar, porque no hay grandes diferencias al hacer trombectomía mecánica más trombolisis a trombectomía mecánica sola. Entonces, si tú estás en un centro donde pueden pasar rápidamente al paciente al angiógrafo, no valdría la pena, ¿cierto?, gastar tiempo en la trombolisis endovenosa. Incluso en el mismo angiógrafo se pudiera pasar el medicamento, si es que hubiera la necesidad, pero esto está en estudio, ¿cierto? Todavía no se ha traspasado a la guía clínica. Acá está lo que yo les comento, ¿cierto? De que lo que se habla hoy en día es que las colaterales son muy importantes. Las colaterales sirven a que la zona, ¿cierto?, de penumbra tenga mejor capacidad de resistencia a la isquemia. Y acá hay un trabajo que relativamente reciente, ¿cierto?, que habla de que yo puedo hacer trombectomía hasta las 24 horas, pero ¿cuál es el detalle de esto, ¿cierto? Es que tiene que ser con una imagen avanzada. Tiene que ser con un TAC con perfusión o, ¿cierto? Tiene que ser con, en este caso, ¿cierto?, con una resonancia. Entonces, es muy importante de que para la gran mayoría de pacientes la ventana que nosotros vamos a ocupar son 6 horas de evolución de ventana. Si el paciente tiene más de 6 horas y tiene un escáner normal, yo tengo que sí o sí, si es que tengo la posibilidad, hacer una imagen avanzada para ver si cumple con los criterios en la resonancia con difusión o en el TAC con perfusión para poder beneficiarse de una trombectomía. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, aparece lo que yo les comento, de que no es solamente un escáner, sino que aquí ya estamos hablando de medir el volumen del infarto, el volumen del core se llama, o el corazón del infarto, versus la zona que está isquémica. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante de que estamos hablando de estudios que, si bien aumentaron bastante la ventana terapéutica, requerían imágenes avanzadas. ¿Ya? Y este es el otro estudio que yo les comento, que es relativamente reciente, que ahora hace poquito, que habla de esto, ¿no? De que si tú tienes la posibilidad de llevar al paciente a trombectomía inmediatamente, versus paciente que fue a trombectomía más trombolisis, no hay mayor diferencia. Y obviamente que al darle al paciente trombolisis endovenosa aumentan los costos y pudiera también demorar el tiempo, ¿cierto?, que tú ocupas en hacer eso. Así que esto todavía no está traducido en las guías clínicas, pero pudiera ser que a futuro nos dé una dirección, de que si tenemos disponible el recurso de trombectomía mecánica, no sería necesario pasar a trombolisis endovenosa. Bueno, ¿cuándo yo voy a extender y voy a decir, ok, la trombectomía mecánica, el horario claro es hasta 6 horas?
La trombolisis endovenosa, el horario claro, es hasta 4,5, con las salvedades de subgrupo que ya comentamos, ¿cierto? ¿Cuándo voy a hacerlo? Bueno, cuando tengo un TAC normal y demuestro que hay un stop en vaso grande y además tengo que tener alguna imagen avanzada. Entonces, aquí obviamente que hay todo un problema y que tenemos que ver cómo lo resolvemos como red, porque hay que ver cómo trasladar a los pacientes, porque no en todos los lugares hay esta imagen avanzada. Y acá, ¿cierto? Hay una pequeña muestra de cuáles son las cosas que demoran que el paciente llegue rápido, de que tengamos una buena ventana, desde el punto de vista del paciente, y cuáles son cosas que demoran desde el punto de vista logístico. Entonces, este tema de la trombolisis, claro, el punto final es pasar el bolo de trombolítico o el punto final es pasarlo al angiógrafo. Pero aquí hay cosas que tienen que ver con educación, hay cosas que tienen que ver con que los pacientes sepan los signos y síntomas para poder consultar, tiene que ver con el traslado del paciente de un lugar a otro, y después en el hospital tiene que ver con un diagnóstico correcto, tiene que ver con no pedir exámenes innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, ¿cierto? Hay un pequeño esquema que me entregó el doctor León, ¿cierto? Donde aparece un poco cómo se coloca el alteplase, ahí aparece 0,9 miligramos por kilo, dosis máxima, el 10% en bolo y el resto, ¿cierto? Se puede dar, en algunos casos se ocupa una hora la mayor parte de las veces, el tema de las presiones que son muy importantes y siempre estar midiendo el NIH. Si el paciente empieza con cefalea o sube el NIH, está en riesgo de que pudo haber tenido transformación hemorrágica. Así que ahí hay que parar la infusión, ¿cierto? Y hacer un TAC de cerebro. Y como les decía, el tema de la sonda nasogástrica muchas veces no se coloca porque como se va a instrumentalizar al paciente y se va a pasar un trombolítico, pudiera aumentar el riesgo de sangrado. Y acá hay un resumen final, como para que lo vean después con más calma, donde aparece que el paciente tiene el TAC con el angioTAC, y si tiene un vaso tapado, ¿cierto? Si tiene un vaso tapado, va a seguir un camino, y si no tiene un vaso grande tapado, va a seguir otro camino. Si no tiene un vaso grande tapado, y tiene menos de 4,5 horas, se va a ir a trombolisis, ¿cierto? Si el paciente no tiene un vaso grande tapado y está más allá de las 4,5 horas, pudiera ser en algunos casos con alguna imagen avanzada que vaya a trombolisis, ¿ya? Pero esto la verdad que es excepcional. Lo mismo pasa acá cuando yo tengo un paciente con un vaso grande tapado y está en menos de 4,5 horas, va a ir a trombolisis más trombectomía. Si está entre 4,5 y 6, va a ir a trombectomía, y si está entre 6 horas y 24 horas, ahí excepcionalmente, si es que de nuevo tengo imágenes avanzadas, pudiera ir a trombectomía. Entonces, lo que más nosotros vemos en la mayoría de los casos, como nos manejamos especialmente en la parte pública con la evidencia más segura, por decirlo de alguna forma, y tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de TAC y angioTAC en la gran mayoría de los hospitales, hablamos de ventana de 6 horas para trombectomía y de 4,5 para trombolisis endovenosa. Y nos extendemos en esos horarios cuando tenemos posibilidad de alguna imagen avanzada, que es lo que dice acá el sistema RAPID, que es una imagen avanzada, ¿cierto? Un TAC con perfusión, a eso se refiere el RAPID. Y aquí la difusión con FLAIR, que también es una resonancia con difusión, que es una imagen avanzada. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones entonces de esta presentación? Tratando de condensar la verdad en mucha información, y la idea es que se queden con las ideas generales. Es que hay que hacer una identificación precoz, y obviamente que en esa identificación precoz pueden haber ciertos errores, ¿ya? De hecho, hay muchos pacientes que tienen algún simulador de infarto cerebral, una migraña, un síndrome convulsivo, que terminan finalmente con trombolisis endovenosa. Eso es parte de lo que puede ocurrir, hasta un 10%, 20% en algunas series, así que hay que tener en cuenta esto. Obviamente, en la medida en que yo soy acucioso, tengo que tratar de ser certero, ¿cierto?, en mi manejo. Por favor, nunca olvidar de que la hipoglicemia pudiera ser un ítem confundente, porque la verdad es que se vería muy mal trombolizar a un paciente por una hipoglicemia, ¿no? Y bueno, hay que tener un manejo agresivo. Siempre hoy en día, si está la posibilidad, hacer un TAC con angioTAC en un primer